Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, amén. El día de hoy, mi amado hermano, vamos a continuar con esta serie que traemos sobre el libro de Romanos, la carta de Romanos, escrita por Pablo, amén, por Pablo a los romanos, ¿verdad? Entonces, a este tema, a esta serie, yo le puse por nombre la carta de la gracia, ¿sí? Entonces, hemos estado viendo diferentes capítulos, de un capítulo hemos estado viendo los diferentes versículos y estudiándolos, ¿sí? Entonces, el día de hoy toca hablar en Romanos, capítulo 1, versículos del 18 al 23, amén. Entonces, en la Biblia lleva por título La culpabilidad del hombre. Y lo leemos de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta aquí la lectura bíblica, mi amado hermano. Entonces, continuamos hoy nuestro estudio en este primer capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y comenzaremos hoy con el versículo 18, considerando la revelación de la ira de Dios contra toda injusticia. Entonces, leamos este versículo 18 nuevamente, que encabeza un párrafo que se puede titular Una revelación natural de Dios, ¿sí? Entonces, dice de la siguiente manera: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mira, hermano, este es el principio de una nueva sección. Es una revelación de la ira de Dios contra toda injusticia. Es una revelación del pecado del hombre, empezando aquí con el versículo 18 y siguiendo hasta el capítulo 3 en el versículo 20. El hecho universal es que el hombre es pecador. Ese es un hecho universal. El axioma que se puede apuntar aquí es que el mundo es culpable ante Dios y todos necesitan de su justicia o de justicia. No vamos a decir su justicia, vamos a decir todos necesitan de justicia, ¿sí? En esta sección, el apóstol Pablo no trató de comprobar que el hombre era pecador. Si usted trata de leer esta porción de esa manera, no va a comprender el verdadero sentido de lo que Pablo estaba diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pablo simplemente expuso el hecho de que el hombre es pecador. Pablo no solamente mostró que hay una revelación de la justicia de Dios, sino que también hay una revelación de la ira de Dios contra el pecado del género humano, ¿sí? Entonces, la primera parte de este versículo dice: porque la ira de Dios se revela. Si usted quiere saber en verdad lo que realmente es la salvación, es necesario que sepa cuán malo es el pecado. El doctor Stifler dijo: el pecado es la medida de la salvación. Mira, hermano, es la ira de Dios. Es que la ira de Dios es su sentimiento. Mas
mucho más que su castigo por el pecado. ¿Sí? Ahora, esto es su santa ira. ¿Sí? La ira es la antítesis de la justicia. Y se usa aquí como un correlativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la frase que sigue es lo que define la justicia de Dios. Te voy a decir por qué. Porque dice, está siendo revelada. Constituye la respuesta de Dios a quienes afirman que el Antiguo Testamento presenta a un Dios de ira, mientras el Nuevo Testamento presenta a un Dios de amor. Hay una revelación continua tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de la ira de Dios. En estos tiempos modernos se revela en nuestra sociedad contemporánea. Este es el desagrado constante e insistente de Dios ante la maldad. Pero Él no cambia, hermano. Dios, mi amado hermano, mi estimado oyente, es misericordioso. No porque es indulgente con el pecado, no, sino porque su Hijo Jesucristo murió en la cruz. El Evangelio, mi amado hermano, no ha cambiado la actitud de Dios hacia el pecado. La misma actitud de ira es la misma que tiene ante el pecado. El Evangelio ha hecho posible que Dios acepte al pecador, pero no acepta el pecado. El pecador debe tener o bien la justicia de Dios o va a obtener la ira de Dios si no se arrepiente. Pero ambas se revelan desde un solo punto, que es el cielo mismo. Mire, ¿quiere usted saber cuál malo es el pecado? Mire los casos de enfermedades venéreas a su alrededor. Por ejemplo, nadie, mi amado hermano, nadie puede evitar las consecuencias del pecado. ¿Sí? El juicio de Dios es revelado desde el cielo contra todo pecado e impiedad. La impiedad es lo que está contra Dios. Es la negación del carácter de Dios. La irreligiosidad. El desconocimiento de la existencia misma de Dios. Eso es pecado. La injusticia, esta injusticia que aquí se menciona, es contra el hombre. Y la impiedad es contra Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Significa, mi amor hermano, la negación de la soberanía de Dios. Es la acción del alma. ¿Ya entendiste? Ahora, te voy a poner este ejemplo. El hombre que bajo los efectos del alcohol sale de la autopista, sale de la carretera y va conduciendo de una forma errática, de una forma temeraria. Entonces, viola todos los reglamentos de tráfico y mata a alguien. Eso es injusto. Peca contra su prójimo. ¿O no es así? Otro ejemplo que te voy a poner. Mira. El hombre que es falso en sus tratos comerciales, que también es injusto con su prójimo. Ese está pecando, esa persona, sea hombre o mujer. Yo digo hombre, pues en carácter general, hombre o mujer. Ese carácter también es injusto. Y Dios, mi amado oyente, aborrece la injusticia. Y no solo la aborrece, la va a juzgar. Mira, hay muchos que impiden con su maldad que se conozca la verdad. Pero la ira de Dios será revelada. Aquellos que detienen la verdad divina por vivir pecando, caerán bajo un juicio. Y ese va a ser el juicio de Dios. ¿Sí? Ahora, pasamos ahora a considerar la revelación de la persona y el poder de Dios en la creación. Leamos los versículos 19 y 20 de este primer capítulo de la Epístola a los Romanos, que dice: porque lo que de Dios se conoce les manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Mira, mi amado hermano, hay una revelación original de Dios. El universo en el cual vivimos nos habla de dos cosas en cuanto a Dios. ¿Sí? Una,
nos habla de su persona y de su poder que han sido visibles desde el tiempo en que el mundo fue creado. Ahora, ¿cómo pueden ser vistas las cosas invisibles? Mira, el apóstol Pablo hizo la declaración paradójica, hizo la manifestación paradójica para inculcar a los lectores de lo que algunos llaman la oscura luz o la luz confusa de la naturaleza. Es una falsedad concebida por los seres humanos, esa, mi amado hermano. La creación es una luz clara de la revelación que declara que Dios es un Dios visible. Mira, la creación es uno de los métodos por los cuales Dios se revela. Esa es la primera revelación. El salmista dijo en el Salmo 8, en el versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Luego, el salmista en el Salmo 19, en el versículo 1, en el versículo del 1 al 3 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra y otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría, y no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y el capítulo 14 del libro de los Hechos, en el versículo 17, dijo el apóstol Pablo, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien dándonos lluvias del cielo, y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y una vez más, en el capítulo 17 de los Hechos, en el versículo 29, dijo el apóstol Pablo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Te das cuenta, hermano? Recordemos esta frase, su eterno poder y deidad, de nuestro capítulo de hoy. Su poder y su persona, la creación, revela el poder y la existencia inmutable de Dios. El doctor Denny escribió, hay aquello dentro del hombre que capta también la significación de todo lo que está fuera, como para alcanzar un conocimiento instintivo de Dios. Mira, mi amado hermano, hay suficiente revelación de Dios en la creación como para haber guardado de idolatría al hombre antiguo y de ateísmo al hombre actual. Esto lo dejó claro Hendrik Van Loon cuando hizo su primera visita al Gran Cañón en los Estados Unidos y dijo, vine aquí ateo porque no creía Hendrik Van Loon que existía el Gran Cañón. Y dijo, pero me voy creyente. Sobre esto, el Salmo 41, el versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y la palabra para necio, en este versículo se refiere a alguien que habla con ignorancia, a alguien que habla con imprudencia, o a alguien, mi amado hermano, que habla con mucha presunción. La última parte de este versículo 20 dice, de modo que no tienen excusa. La creación revela con tanta claridad a Dios que el ser humano no tiene una excusa. Esta sección revela la base histórica del pecado del hombre. No surgió debido a la ignorancia del hombre, mi amado hermano, claro que no. Fue una rebelión voluntaria. ¿Sí? Fue una rebelión voluntaria del hombre ante la luz clara que se estaba manifestando. Hasta aquí Pablo nos dice y nos ha dicho que hay una revelación natural de Dios. La naturaleza tiene lo suficiente en ella como para que el hombre no se desvíe. La naturaleza revela que hay un Dios, mi amado hermano, y que Dios tiene poder. Esta revelación natural de Dios debe traer al hombre al lugar donde se doblegue ante su Creador. Y cuando el hombre se doblega ante Dios, se dará cuenta que hay una revelación especial de Dios en él. Y es la palabra de Dios la que revela que el Creador vino a la tierra, se hizo hombre, caminó en la debilidad de la humanidad, después sufrió, después murió en la cruz para revelar el amor de Dios. Y esto todos lo sabemos, mi amado hermano. Mire, mi estimado oyente, usted no
encontrará el amor de Dios en la naturaleza si usted no abre los ojos para encontrarlo. ¿Quién no se siente absorto al contemplar la belleza de un arco iris, mi amado hermano? ¿Verdad que es hermoso? Sin embargo, por ejemplo, cuando junto con ese arco iris sentimos la furia de una tormenta o de una tempestad sobre nosotros, y no podemos sentarnos a contemplar la belleza de los colores del arco iris por la tempestad que está cayendo, esto solamente revela que no toda la naturaleza es buena todo el tiempo. La naturaleza puede ser cruel cuando envía sus tempestades, cuando envía los huracanes, los tornados y los terremotos. Si usted se detiene junto al cráter de un volcán, bastará solamente un paso para que entre en la eternidad, debido a la ley de la gravedad. ¿Te das cuenta, hermano? Y el amor de Dios, amigo oyente, no le interceptará en ninguna parte mientras usted no cae. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se revela únicamente en un lugar, y ese lugar es la cruz de Cristo. Si usted pudiera convencerme que Dios fue simplemente un espectador de este mundo y que todo lo hizo por crearlo para demostrar su gran poder, pues yo estaré dispuesto a volverle la espalda. Pero Dios, mi amado hermano, no se detuvo en la creación del universo únicamente. Él reveló su amor a nosotros, su amor contra los pecadores. Fue mostrado por Cristo cuando Él murió en la cruz, llevando en su propio cuerpo los pecados del género humano, hombres y mujeres. ¿Qué verdad más gloriosa es esta, mi amado hermano? Ahora, Pablo habla en cuanto a aquellos que tenían una revelación natural de Dios, y los siguientes versículos nos describen la respuesta del ser humano. Si usted lee cuidadosamente el texto, verá que se mencionan 7 pasos descendientes que la humanidad siguió desde el jardín del Edén. Mire, leamos el versículo 21 al 23, donde dice: pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Este pasaje contradice la teoría de la hipótesis de la evolución, ¿no lo crees, hermano? El hombre no está avanzando ni física, ni moral, ni intelectual, ni espiritualmente, según Pablo. La propensión del hombre es ir hacia abajo. Claro. Y todo esto contradice todas las antologías de la religión, las cuales comienzan presentando al hombre en un estado primitivo como algún tipo de cavernícola, con pocas cualidades intelectuales, que lentamente comenzó a progresar intelectualmente, lo cual finalmente empezó a acercársele a Dios. La verdad, mi amado hermano, es que el hombre se está alejando de Dios y el mundo. Probablemente se halle más lejos de Dios el día de hoy que lo que jamás se haya encontrado en toda su historia. La realidad es que toda tribu primitiva tiene alguna tradición que comprueba el hecho de que en el principio sus antepasados conocieron a Dios. Hay un doctor que expresó esto de la siguiente manera, es el doctor Vincent, que dijo: creo que se puede comprobar de hecho que cualquier tipo de gente, inclusive los salvajes más viles, en cualquier periodo de la vida, sabían mucho más que lo que hicieron, y que había lo suficiente como para poder progresar cómodamente y poder desarrollarse, si solo hubieran hecho lo que ningún hombre hace, si solo hubieran hecho lo que sabían que debían hacer y podían hacer. Mira, mi amado hermano, ningún tipo de gente ha vivido jamás conforme a la luz que han tenido, ni siquiera el salvaje o el más astuto ha hecho eso. La tradición revela que alguna vez en el principio adoraban al Dios vivo y verdadero, pero cuando conocieron a Dios, se alejaron de Dios. Los 7 pasos o estados sucesivos que conducen a la oscuridad son los siguientes. El primero, fíjate, tome nota si quiere. Pues habiendo conocido a Dios. Aquí deberíamos leer mejor: conociendo a Dios, ¿sí? Ahora,
Esto no quiere decir un conocimiento personal o íntimo, sino que le conocieron como a una persona y que vieron su poder en la creación. Por toda la escritura se enseña que el hombre tuvo una revelación primitiva de Dios y que el hombre se apartó de ella. La caída del hombre en el huerto del Edén es una caída del conocimiento de Dios y de una comunión con Él. Cayó de la esfera del conocimiento de Dios y de la esfera de la comunión con Dios también cayó. Entonces el segundo paso fue que no le glorificaron como a Dios, no le dieron su debido lugar a Dios, y el hombre llegó entonces a ser independiente, autosuficiente, altivo. No es extraño pues que los hombres proclamen en un momento de la historia que Dios estaba muerto. En el pasado, la familia humana no sugirió que Dios estaba muerto. Simplemente le volvieron la espalda a Dios y le convirtieron en un hombre, en su Dios. ¿Te das cuenta? El tercer paso es que ni le dieron gracias. El dejar de dar gracias a Dios revela que el hombre ha roto su relación con Dios. El dar gracias es parte integrante de la vida cristiana. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, en el versículo 18, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mira, hermano, la gratitud constituye uno de los peores pecados. Mira, Shakespeare dijo lo siguiente: aborrezco más la ingratitud de un hombre que la mentira, la vanidad y la murmuración, la borrachera o cualquier otra mancha del vicio. Qué palabras de un inconverso, ¿verdad, mi hermano? El Señor Jesús, estimado oyente, sanó a 10 leprosos, pero solamente uno volvió a darle gracias. Ahora, en cuanto al cuarto paso, que conduce a la oscuridad, lo tenemos aquí en estas palabras, sino que se envanecieron en sus razonamientos. El verbo para se envanecieron se deriva de la misma raíz de la palabra de los judíos para los ídolos mataya. Cuando el hombre rehúsa retener a Dios en sus pensamientos, entonces la vanidad llena el vacío. El hombre se envanece en sus imaginaciones y uno de los resultados es la hipótesis de la evolución. Al ser descartado el Dios de la creación, el hombre imagina toda clase de filosofías en cuanto a la creación del mundo. Entonces, el quinto paso está en la frase "y su necio", o sea, no inteligente, corazón. Corazón se refiere al lugar de emoción, un juicio y la voluntad fue endurecido. O sea, en otras palabras, y su necio, o sea, y el no inteligente que tuvo un lugar de emoción, que tuvo lugar un juicio y que tuvo lugar en su corazón, la voluntad de él mismo fue oscurecido. O sea, recibió literalmente esta persona tinieblas espirituales. Aquí se trata de la rebelión intelectual contra Dios que continúa aún hoy en día, mi amado hermano. Esto conduce a la inhabilidad para distinguir o discernir entre la verdad y el error. Este es el motivo por el cual, mi amado hermano, muchos de los intelectuales de nuestros días se han entregado completamente a ideologías ateas. Habiendo rechazado la revelación de Dios, aceptan los razonamientos de los hombres. Entonces, el sexto paso es el siguiente: profesando. Profesando es una afirmación sin fundamento. Profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Sí? Y esta es otra declaración paradójica. La sabiduría jactanciosa de los hombres es locura para Dios. La filosofía vana, según se afirma, es lo mejor del hombre, pero es locura para Dios. Y como dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, el versículo 21, dijo: puesto que el mundo mediante su sabiduría, fíjate bien, el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiesta su sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura
de la predicación. Y el séptimo y último paso, que conduce a la oscuridad, lo encontramos aquí, en estas palabras del versículo 23, donde dice: y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Te voy a hacer una pregunta, mi amor hermano. ¿No has observado o no ha observado usted que el mundo de los no creyentes ha hecho caricaturas de Dios? ¿Te has dado cuenta de eso? Podemos ver a Dios en imágenes en imágenes y en algunos ídolos de los paganos. Esto fue evidente, por ejemplo, en la ciudad de Éfeso. Aquella ciudad del Imperio Romano alcanzó probablemente el más alto nivel de cultura y civilización que jamás alguna ciudad haya logrado en aquel tiempo. Sin embargo, en el centro neurálgico, que es la de la ciudad, en el centro de la ciudad, para no decir neurálgico, porque hablar un poco menos así. Entonces, en el centro neurálgico, que es el centro de la ciudad donde se encontraba una de las imágenes más horribles que uno pudiera imaginarse, conservaba en el templo de Artemis, que equivale a la diosa romana Diana, templo considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. No era una imagen hermosa de este dios, como aparece en las culturas griegas. Era como la oriental Cibeles, que era venerada en Roma con la gran madre de los dioses, que era cruel, que tenía un tridente en una mano y en la otra agarraba un garrote. Y esta fue la idea que el pueblo más culto y civilizado tenía de un dios. Alrededor de aquel templo, de aquella deidad, ocurrían los mayores actos de inmoralidad y deshonestidad. Por ello decimos que los seres humanos se han apartado de la gloria de un Dios incorruptible y se volvieron a una imagen del hombre corruptible. Esto constituye una difamación contra Dios, mi amado hermano. Y así los griegos hicieron que sus dioses se parecieran a los seres humanos. Los asirios, los egipcios y los babilonios, ellos por su parte hicieron que sus dioses tuvieran aspecto de bestias, de aves y de reptiles, como lo menciona Pablo. Los romanos combinaron los dos métodos. La idolatría es, pues, una caricatura de Dios y constituye una calumnia y estigma contra Dios. El hombre no comenzó como idolatría, mi amado hermano. El salvaje del día de hoy es muy diferente al hombre primitivo. ¿Sí? Te lo voy a volver a decir. El hombre salvaje del día de hoy es muy diferente al hombre primitivo. El hombre primitivo era monoteísta, o sea, que creía en un solo Dios. ¿Te das cuenta? La idolatría no fue implantada, sino hasta más tarde. La primera mención de la idolatría en la Biblia se hizo en la historia de Raquel, cuando robó los ídolos de su padre, en Génesis 31. También se mencionó en el libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 2, donde leemos: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente en el otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Como puede verse, a través de los siglos el ser humano descendió, se fue degradando en vez de ascender y progresar. Y desde ese punto de vista espiritual se fue apartando de Dios. Es interesante leer las opiniones de un Sir William Ramsay, quien fue durante el tiempo un beligerante no creyente. En su libro Las ciudades de Pablo, opinó que en su experiencia y lecturas no pudo confirmar las suposiciones de la historia religiosa moderna. En cambio, sí pudo confirmar las afirmaciones del apóstol Pablo, y añadió que, con raras excepciones, la historia de la religión entre los seres humanos es una historia de la degeneración con Dios. Él pensaba que había un hecho innegable en la historia humana, que el ser humano se degeneraba por sí mismo y que progresaba en sus esfuerzos por mantener el cuerpo social puro y sano, únicamente en la medida en la que alberga en su interior la evolución y simpatía por la vida divina. Entonces,
mi amado oyente, la raíz del problema es que las personas se han alejado de Dios. Es por todo ello que nos parecen apropiadas las palabras de invitación del profeta Isaías en el capítulo 55 y versículos 6 y 7, donde dice: Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será generoso en perdonar. ¿Y dónde tendrá lugar el encuentro con Dios, mi amado hermano? Al pie de la cruz, donde Jesucristo, su Hijo, murió, recordando que Él también resucitó para poder declarar justos a todos aquellos que por la fe vengan a Él. Qué hermoso, ¿verdad, mi amado hermano? Entonces, mi amado hermano, este es el tema del día de hoy. Nos vemos el día de mañana, en punto de las 5 de la tarde, para seguir con nuestro estudio sobre la carta de los Romanos, con la serie titulada La Carta de la Gracia. Mi amado hermano, este es el tema del día de hoy. Ama más, perdona más, vive tu vida al máximo. Baruch Hashem, Adonai, Abba Padre.